Ahora sí, bienvenidos a Crónicas de un Héroe Anunciado. Soy Diego, soy escritor y vamos a tener, antes que nada, nuevo horario. Es a partir de la siguiente semana. Los streams en Twitch van a salir, bueno, van a suceder lunes, martes y jueves. Los lunes vamos a estar hablando de tropos y cosas narrativas. Los martes vamos a estar discutiendo historias, vamos a hablar de tramas, de construcciones, cosas así. Y el jueves va a ser contenido más variado. Los videos, los bots se van a subir en YouTube al día siguiente del stream, a las 3 p.m. horario Ciudad de México. Y ahora sí que como siempre, si quieren ver más, suscríbanse, denle like, todas esas cosas. Anyhow, vamos a iniciar ahora sí con el jueves. Este jueves de hoy. Por fin vamos a hablar de Elden Ring. ¿Qué voy a decir de Elden Ring? Elden Ring es un... Para empezar, ¿qué es Elden Ring? Fue el juego del año para muchos del 2022. Es un juego de 2 años. Es de From Software, los mismos que hicieron Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, etc. Y aunque no es tan buen juego como Bloodborne, para mi gusto ninguno que haga esa compañía va a ser tan bueno como Bloodborne, tiene una fortaleza increíble en cuanto a construcción de mundo, temática y tono. Especialmente ya que su mundo tiene una dignidad aun cuando se está muriendo o se está acabando, en la teoría. Bueno, no en la teoría, en la temática. Y todo lo relacionado a gira a un solo propósito o al tema que usualmente sigue mucho los juegos de FromSoft, que es el final de una era. En este stream vamos a estar hablando de cómo está construido, cómo se interlazan estas historias. Vamos a contar un poquito de las tramas que puedes seguir y cómo todo eso funciona a base del tema y del tono, que es lo que más fácil o lo que mejor sabe hacer para mi gusto From Software. Vamos a iniciar ahora sí que ¿qué es Elden Ring? Con un poquito más de contexto. Es un juego que fue escrito por Miyazaki, por la compañía de From Software en el 2020. Bueno, que lleva varios años trabajando, creo que estuvo como por 6 años en desarrollo, o menos, o por ahí. Y fue notorio porque George R.R. Martin, de la fama de Una canción de hielo y fuego, aportó ideas y escrituras para dicho juego. En cuanto a género, es un juego en este mundo nebuloso de acción-aventura y todavía menos nebuloso, pero igual de que confunde, que son los Soulsborne, es decir, juegos que siguen el planteamiento o ciertas mecánicas que vienen desde Demon's Souls y Dark Souls, Bloodborne, todos ellos. Estas dinámicas o estas características son un alto nivel de dificultad con asterisco, porque ahorita quiero hablar un poco de eso de la dificultad. Tiene una barra de estamina o energía que se va gastando en que atacas y en lo que te defiendes o giras fuera de los ataques. Es un juego altamente inmersivo en tema y tono. Usualmente tienen un tono melancólico y un tono triste y oscuro. Y eso es crucial. El juego sucede después de lo importante, después de estos grandes eventos mitológicos o estas grandes guerras, sucede el juego. Y tu personaje rara vez es alguien importante. Es un don nadie que se vuelve una figura importante dentro de este mundo. Y yo creo que el final, y es algo que también es muy importante, la historia está fragmentada y hasta cierto punto hay ciertas contradicciones y todo te lo da tanto el ambiente como las descripciones de los objetos o de los ítems que vas encontrando en el mundo. No es una historia que se te diga, que se te cuente. Es una historia que se te pone y tú la vas descubriendo. Ahora, antes de nada, quiero decir, a mí me gustan mucho esos juegos. Me gusta mucho la idea detrás de esos juegos, la presentación de esos juegos, porque es algo que solo se puede contar en el medio de videojuegos. Lo que no me gusta es que entre más pasen esos juegos, más se ha confundido la idea de dificultad con accesibilidad. Y por eso estaba diciendo el asterisco.
Para mí, un juego difícil, y es porque soy ya en épocas de internet, soy un anciano. Para mí, un juego difícil es Ninja Gaiden en el NES o en el NES. El Ninja Gaiden en el Xbox. Esos para mí son juegos difíciles. O juegos de pelea en línea. Eso para mí es difícil. Pero son accesibles, es decir, es fácil de agarrar. Hay niveles de dificultad en los que tú te puedes ajustar y acostumbrar desde un menú. From Software no son tan accesibles, pero un buen Soulsborne no necesariamente tiene que ser accesible. Los buenos, por ejemplo, Elden Ring, hasta cierto punto, Bloodborne, Dark Souls 1, ya sí, esos tres son juegos muy difíciles, pero también tienen una accesibilidad muy interesante. ¿Por qué? Porque como todo está en tu control, en subir de nivel a tu personaje, en mejorar tus objetos y cosas así, tú dictas tu dificultad. Pero el juego está balanceado y está escrito de tal manera que tú puedas progresar con aprender lo que hacen los otros enemigos. Es decir, si tú vas y te estampas mucho contra una pared, eventualmente vas a tirar la pared porque estás aprendiendo a cómo golpear dicha pared. Elden Ring es uno de esos casos en donde esa accesibilidad fue manejada rara. Fue como que empezaron a darle mucho peso a los que juegan en línea, a los que son jugadores contra jugadores, y terminaron afectando mucho lo que es jugador contra el juego, o PvE, Player versus Everything. Y no estoy muy de acuerdo en eso, creo que se le quitó un poquito el encanto a Elden Ring como juego después de eso y sigue siendo un juegazo. Pero lo más fuerte que tiene es el mundo, el mapa, el trasfondo y pues sí, esos, los tres grandes pilares de un juego de Soulsborne para mi gusto. Así que, ¿de qué trata Elden Ring? Elden Ring sucede en este juego que son The Lands Between o las tierras entre los lugares, es mi traducción, y tú juegas como alguien llamado The Tarnished, es decir, una de las gentes a los que de repente se les perdió la gloria de la Orden Dorada. En este mundo, por mucho tiempo, en el trasfondo, fue gobernado por este dios, por este Funklaxon, por este ente o esta entidad conocida como la Orden Dorada, que tenía dos avatars. Su primer avatar fue la reina Marika, que fue la que destruyó o conquistó o llegó a la paz con los antiguos dragones gracias a su hijo Godwyn el Dorado y creó esta ciudad llamada Leyndell, la ciudad de los dioses. Ahora, asterisco, muchos nombres se van a repetir o más bien van a ser muy similares y eso es difícil de seguir. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para dejarlo claro porque mucho de lo que voy a hablar es del trasfondo antes de que llegue el monito y porque yo digo que Elden Ring es una clase maestra de crear un mundo moribundo pero con una dignidad impresionante. Va a haber muchas cosas que igual no estoy bien porque solo lo he terminado una vez y he visto muchos videos, whatever. En fin, Marika. Tenemos a la reina, a la primera reina con su primer... Ok, la reina que era la dueña o tenía el poder de el famoso Elden Ring, el anillo Elden whatever, y que estaba, que este existe dentro de este gran árbol llamado el Earth Tree. Ahora bien, si empiezan a notar ciertas similitudes con la mitología nórdica, son, pues sí. Es decir, el Earth Tree es Yggdrasil, un poco Marika es un poco Ymir hasta cierto punto, pero son muy tenues y nada más es como un poco de flavor y de contexto. En esta época dorada, la reina diosa Marika tuvo a su primer señor Elden, al primer Elden Lord, que fue Godfrey. Godfrey, que era un guerrero de tierras lejanas, pero que logró conquistar tantos enemigos o probar su valor, que se casó con esta diosa y tuvieron a los siguientes hijos. Tuvieron a Godwyn el Dorado, que fue el más grande y el mejor de todos, a a Morgoth, que son dos llamados como augurios o omens, que nacen deformes y en esa sociedad de Elendil se iban a las alcantarillas y eran tratados muy mal, porque claramente. Y
a Miquela y a Malenia, los dos gemelos, bueno, el hermano pequeño y la hermana, que Miquela era alguien que dominaba el sueño, era un empíreo, que era este ente que podía llegar a ser el nuevo dios o suplantar a Marika como avatar del Elden Ring o de la Orden Dorada, y Malenia, que era una de las más grandes guerreras que se han visto jamás, pero fue afligida por esta deidad de la pudredumbre, y esta pudredumbre empezó a afectar el cuerpo de Malenia, la empezó a consumir, su mente, sus habilidades físicas, pero con prótesis ella llegaba a, este, a equiparar el campo de batalla. Y a Godric, que fue, ahorita vamos a hablar de él, pero es el más patético de todos los dioses. Por alguna razón, Godfrey abandonó su puesto, él dejó de ser el Elden Lord, y Marika, en teoría, desapareció. La verdad es que ella se cambió de género y de todo y se volvió Radagon. ¿Por qué hubo este cambio? Porque Marika empezó a tener ciertos choques con la Orden Dorada, empezó a cuestionar mucho la Orden Dorada, empezó a actuar en contra de la Orden Dorada, y la Orden Dorada la cambió a Radagon, que era alguien más, que le tenía más fe, una fe casi ciega a la Orden Dorada, que creía en esas doctrinas ciegamente. Y este nuevo rey se casó con Renala, la dueña de la institutriz o la directora de la Academia de Raya Lucaria, que es Hogwarts, pero mejor. Era la academia donde se estudiaban las artes de las estrellas, de estas fuerzas exteriores del cosmos. Y de este matrimonio salieron Rani, la bruja, la empiria de Radagon. Salió Radán, el conquistador de las estrellas, un gran guerrero, igual a Malenia en todos los sentidos, enorme, que dominó la magia de la gravedad. Y Ricard, un ente que creó una iglesia, pero esta iglesia empezó a irse en contra de los dioses. Ricard empezó a creer en la blasfemia de que ellos podían ser superiores a los dioses, podían consumir a los dioses. Así siguió el mundo como con estas dos familias divinas gobernando Leyndell, gobernando el mundo. Hola, Motor Kibit. Sí, hola, gente, ¿cómo van? Estamos hablando de escritura y estamos ahorita en específico hablando de cómo Elden Ring, la historia de Elden Ring, creó un mundo dignamente moribundo, es decir, un mundo pseudo post-apocalíptico con una gran dignidad. Estamos contando un poco la historia, luego vamos a ver un poco de las influencias nórdicas que tiene y cómo está construida cómo está construida como historia. Gracias por quedarte, Motor Kibit. Si te termina gustando, por favor suscríbete, porque el lunes, martes y jueves andamos hablando de escrituras y de narrativas y de todo eso. Entonces nos quedamos en que estaban la familia de Radagon y la familia de Godfrey gobernando Leyndell. Esto es un paralelismo con los Aesir y con los Vanir, solo que a diferencia de la guerra que hubo entre estas dos, tanto para compartir y para aprender, bienvenido o bienvenida, hola. Y empezó a haber estas corrupciones, empezaron a haber estos conflictos. Primero fueron los gigantes, luego fueron los dragones, pero se llegó a establecer cierto orden, cierto balance, todo bajo la Orden Dorada, que es el gran dios, es gran fuerza que gobierna el árbol principal y gobierna las tierras en medio. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde, pues básicamente sucede el Ragnarok. En un momento, Rani, la hija de Radagon y Renala, sacrifica su cuerpo y le roba la runa de la muerte al guardián de la runa de la muerte, que es este ente llamado Malekith, que es uno de estas criaturas creadas por el Orden Dorado para hacer que Marika, que los empíreos, que todos ellos siguieran la ley, siguieran al Orden Dorada. Una vez que estos dioses o que estos personajes empezaban a salir de eso, estas sombras mataban a los entes y dejaban que llegaran otras. Por eso tenían la runa de la muerte verdadera. Con esta runa, Rani
mató a Godwyn, mató al dios que todo el mundo quería, que mató al dorado, al que trajo paz, al que podía unificar a todos. O sea, básicamente mató a Baldur. Era Rani cumplió el papel tanto de Loki como de Hodor, el arquero ciego, y mató a Baldur, mató a Godwyn. Esto, y que luego te enteras en el juego, que Marika destruyó el anillo de Elden, el Elden Ring, creó esta guerra llamada The Shattering War, que es básicamente todos contra todos, vamos a pelearnos todos para poder gobernar al mundo o para poder rescatar un poco el mundo. Y este es el paralelismo al Ragnarok. Es esta gran guerra en donde muchos de los dioses o semidioses, como son conocidos en Elden Ring, terminaron peleándose entre ellos. Malenia humilló a Godric, Moog secuestró a Miquela, que era su hermano, y básicamente quiso tener una relación incestuosa con él. Hola, George R.R. Martin. Y se convirtió en el dios de la sangre. Morgoth fue el único que se quedó en Leyndell para intentar seguir con un orden y se cambió el nombre a Magritte. Del lado de Renala, Ricard se fusionó, consumió a la serpiente devoradora de los mundos, a Jormungandr, y empezó con esta idea blasfema de consumir a los dioses ya más en serio. Creó esta mansión de asesinos y de locos. Rani se dedicó a la luna, porque el plan de Rani como Empiria era terminar el gobierno del Orden Dorada y traer lo que seguía, que para ella era la época de las estrellas. Y Radahn y Malenia se encontraron en conflicto durante esta guerra, y el resultado es que Malenia casi es consumida por completo por la pudedumbre, y Radahn perdió la cabeza, fue consumido en esta guerra por la pudedumbre de Malenia, que se volvió este caníbal loco que solo consume y pelea y pelea y pelea y pelea. Mientras está sucediendo esto, otras fuerzas cósmicas están empezando a apostar por las tierras en medio por tener control. Tenemos al dios de la sangre con Mog, tenemos al devorador de mundos con Ricard, tenemos a las estrellas con Rani, pero hay otros. Está la madre sin forma, que está muy conectada con la pudedumbre de Malenia, y hay algo llamado la The Frenzied Flame o la flama enloquecida. Esta flama enloquecida lo único que quiere es consumirlo todo, es destruirlo todo, es esta fuerza del caos que consume, 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 consume y no deja nada para atrás. Y se empieza a manifestar en The Lands Between. Como antes de la guerra se rompió la runa de la muerte, muchos de las personas que vivían en esas tierras dejaron de morir o ya no tenían muerte verdadera, es decir, su cuerpo podía morir pero ellos podían regresar, que es un clásico de los Soulsborne, porque una de las mecánicas que se me olvidó mencionar al inicio es que tú puedes morir y morir, morir, resucitar, 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 y eso está incluido en la narrativa. En Elden Ring es porque ya no hay muerte como tal, pero al no haber muerte la gente empieza a perder la cordura, empieza a perder la cabeza. Y si tu flama de la ambición, que es un término que utilizan mucho en el juego, no es lo suficientemente fuerte, te vuelves loco. El mundo es destrozado, es destruido, es corrompido por varias de estas fuerzas y todo se rompe. Es este mundo postapocalíptico muy hermoso, pero es este mundo que se está muriendo, es este mundo que necesita un cambio. Para esto, el segundo paso del plan de la reina Marika empezó a funcionar, en lo que Radagon estaba ocupado intentando reconstruir el anillo de Elden. Los Tarnished, o aquellos que no habían nacido con la gracia de la Orden Dorada, empezaron a surgir de nuevo. Y empezaron a surgir de que si una doncella o un maiden les da el poder de las runas, estos entes se pueden volver en el nuevo lord o en el nuevo señor o la señora de las tierras de en medio. Esto es en donde nosotros empezamos, donde nuestro personaje inicia. Y todo esto que les conté, todos de estos trasfondos, es la punta del iceberg. El mundo de Elden Ring está tan bien diseñado y está tan bien planeado que se me olvidó mencionar los dragones que quedaron, se me olvidó qué pasó con los gigantes, los cuchillos negros de Rani que fueron los que ayudaron a matar al dios. Todas esas minucias se me han olvidado comentarlas.
pero son importantes y están presentes. Y todo eso te lo van contando que tú obtienes estos objetos, estos ítems, y leer la descripción te va dando estos glimpses, estos snippets, con los que tú terminas creando o construyendo esta trama a partir de pequeñas piezas del rompecabezas. Y Elden Ring también es esta gran muestra para nosotros que queremos escribir, para nosotros que nos gusta ser escritores o nos gusta crear historias, es una gran muestra de esta máxima que es muestra, no me cuentes. El muestra, no me cuentes o el show, don't tell gira mucho en tú pones las reglas, tú entiendes las reglas, tú escribes cómo funcionan las cosas, tú las describes de tal manera que no le estás contando al lector qué es lo que está pasando o a la audiencia, pero la audiencia lo logra inferir, lo logra entender. Es decir, si vemos a dos personajes, y me voy a ir con Star Wars un ratito, si tú ves a un Jedi o a un Sith utilizando la fuerza y ves a otro utilizando otro tipo de fuerza, empiezas a hilarlo de que, pues los del sable rojo son malos, los de los sables con otros colores son buenos, hay Siths y cosas así. Y no te explican de, sí, nosotros podemos usar la fuerza porque bla, 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 bla. No, te lo muestran. En Elden Ring, todo lo que sucede, todo lo que empiezas a descubrir del mundo, simplemente es porque tú empiezas a poner atención y empiezas a explorar. Eso es muy difícil de lograr en un videojuego porque en muchos videojuegos les gusta, como en muchos libros y en muchas películas, pausar la acción y narrar lo que está sucediendo, explicar las cosas. Y las buenas historias, los buenos juegos, las buenas películas, los buenos libros, simplemente te lo muestran. Lo que te explican es cómo funciona si hay alguien que no entiende. Si hay alguien que no entiende, a esa persona se le explica con palabras sencillas para que ese personaje y la audiencia lo entienda. O en el caso de muchos es que empiecen a pensar, empiecen a hilar y, ok, entonces esto sucede así por esto y por esto, por esto. Es una forma de involucrar a la audiencia, involucrar al lector, al jugador, a lo que quieras, de una manera más profunda con tu historia. Esto tiene una ventaja y una desventaja muy grandes. La ventaja es claramente muestras un dominio como la historia, como creador, como escritor, y la audiencia la estás tratando como entes pensantes, entes racionales, entes que una vez que empiezan a consumir lo pueden procesar y lo pueden entender. Respetas la inteligencia de tu audiencia. Corres el riesgo de que pues la audiencia no sea muy inteligente y sea medio pendeja y termine malentendiendo las cosas, viendo cosas que no hay ahí, creando teorías que no existen y básicamente pues no están a la ancha de tu historia. Y eso está bien. Quiero dejar en claro que no está mal que como escritor no entiendas algo que estás leyendo o no entiendas algo que estás consumiendo o que lo entiendas de una manera errónea, porque esa es tu interpretación, eso es lo que tú sacaste de esa obra. Lo que está mal es que si alguien te dice, oye, yo entendí esto, o oye, yo creo esto, o oye, lo que significa es esto, tú lo rechazas automáticamente. Si es algo que no te gusta, lo sé, yo prefiero la interpretación de esta manera, es crear un diálogo. Muéstrame, no me cuentes, genera un diálogo entre la audiencia, entre miembros de la audiencia, entre lectores, que puede hasta cierto punto llevar a tu historia a niveles que no tenías pensado. Por ejemplo, Duna. Duna es claramente una gran crítica a la colonización inglesa y rusa del Medio Oriente, es una gran crítica ante la explotación natural, todo eso. Pero lo que se vino después de Duna, lo de la figura de esta figura pública del elegido o del héroe como producto de mercadotecnia, como figura política, sociopolítica, que es propagandista, el mismo rol que tienen las mujeres en el imperio cósmico, como las Bene Gesserit y todo eso, igual sí fue planeado desde un inicio con Frank Herbert, e igual no. E igual eso fue algo que varias lecturas y varias interpretaciones luego sacó. Considerando lo loco que era Frank Herbert como escritor, yo creo que sí estaba planeado. Pero estos diálogos no se pudo si alguien no se dio cuenta y lo empezó a discutir y empezaron a darse cuenta, oye, esto se puede interpretar de esta manera. Y los juegos de From Software tienen esta vida tan larga, estos fandoms tan
largos y tan... Ahora sí que viven tanto, justo porque te muestran tanto y te explican tan poco que genera diálogos, generan teorías, generan discusión. Y esa discusión genera memoria, esto genera que se quede en la cabeza. Y si ustedes quieren escribir, sí tienen que entender, o tenemos, porque yo también como escritor, y esto es un proceso largo y eterno, tienes que, tenemos que aprender y tenemos que entender qué puedes explicar, o más bien qué tienes que explicar y qué te puedes ahorrar, qué preguntas tienes que dejar para enganchar al lector o darle lo suficiente a la audiencia para que sigan investigando, sigan comprando, sigan consumiendo. Dicho esto, también es crucial entender tu historia hasta el punto en el que esto sí lo tengo que explicar y esto no. Por ejemplo, en Elden Ring lo que te explican es cómo funcionan las runas, cómo funcionan los espíritus que puedes invocar. Perdón. Y mecánicas, lo que te explican son mecánicas. Pero como estas mecánicas están metidas dentro del mundo, al explicarte las mecánicas, tú empiezas a discutir cómo ingeniero, cómo funcionan estas mecánicas dentro del mundo que estás jugando, que tu personaje está habitando. Y genera este Uroboros narrativo muy bonito en donde todo se alimenta, todo regresa, todo funciona a base de esa historia. También cabe mucho añadir que From Software, los juegos de From Software, siguen, o más bien, de los 4 pilares narrativos de los que ya hemos hablado, que son tono, tema, trama y conflicto. Los juegos de From Software se inclinan mucho, le dan mucho peso a tono y tema. Trama y conflicto, aunque sí son importantes porque una buena historia tiene que tener los 4, no es lo importante, no es lo que ellos se enfocan. Por ejemplo, Elden Ring se enfoca en el tema de este cambio de la época, de qué viene después de que se destruye el mundo, este tema de traer algo nuevo o seguir con lo viejo. Y el tono es melancólico, el tono es este tono de que este mundo alguna vez fue bello y digno y aún muerto tiene dignidad y se merece este respeto, pero a final de cuentas, pues está decayendo, está desgastándose. Y pues la trama sucedió antes, que fue la guerra, el Shattering y todo, y ahorita solo nosotros estamos decidiendo a qué conclusión va a llegar. Y el conflicto, pues el conflicto es básicamente el por qué sucedieron las cosas, también en el trasfondo. Y también es el conflicto mecánico, el conflicto de tú explorar, de tú encontrar a este monstruo y que te mata. En ese caso tú exploras, te vuelves más fuerte, te vuelves más habilidoso y tú ya matas al que te estaba matando. Aprendes para sobreponerte con este enemigo. Y a diferencia de Bloodborne, que era una historia muy singular en donde no puedes ampliar más de lo que ya te puso el propio juego, Elden Ring, que creo que yo fue la gran influencia de George R.R. Martínez, te deja suficientes incógnitas como la época de oro, la guerra contra los dragones donde Godwyn se hizo amigo o hasta amante de Fortisax, bueno, del dragón Fortisax, o lo que vino antes de la Orden Dorada, lo que vino junto con los gigantes y esa flama profana y prohibida, todo eso, o la propia flama enloquecedora, todo eso, no te lo explican y nunca te lo van a explicar. A menos que el DLC o pues nos explique más y nos dé más contexto. Y eso genera una interacción y más teorías de, ok, pero ¿cómo pudo haber sido? ¿Cómo pudo haberse creado? Y por eso digo que Elden Ring, a pesar de muchos que yo tengo que no me gusta de ese juego, que es puro de gameplay y mecánica, digo que es una clase maestra en creación de mundos, en world building. Porque toda ambigüedad o toda contradicción que aparezca es por diseño, es, es lo que se está planeando. Esta ambigüedad que genera estas contradicciones y estos diferentes tipos de interpretaciones es un reflejo de lo que existe en el mundo real, en nuestro mundo. Este, es lo que le da carne, es lo que le da
trasfondo a todo lo que nosotros vivimos, a todo lo que nosotros experimentamos o tenemos como experiencia entre, entre pues nuestras dinámicas de vida, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros aprendemos. Esta ambigüedad genera contexto, genera profundidad. Y en el mundo del Elden Ring, la profundidad y el contexto se generan por esta ambigüedad adrede. A final de cuentas, en el mundo real hay pocas verdades tajantes, universales y inequívocas, fuera de que nos vamos a morir, necesitamos comida y somos animales sociales. Todas las demás verdades, tanto políticas como sociales, como todo eso, pues son ambiguas, depende de quién está en el poder y quién lo está ejerciendo y bla, 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 bla. En Elden Ring y en Dark Souls, en Demon Souls, en todos esos, también existen estas ambigüedades sociales y es lo que hace que el mundo se sienta tan vivo, se sienta que fue algo, que no simplemente es un arenero que puedes manipular, sino estás entrando en un mundo. Por eso Elden Ring ganó Juego del Año en el 2022, porque aunque la historia de los otros nominados como God of War Ragnarok a mí en lo personal me gustó más, sí lo que hace Elden Ring es algo que solo se puede hacer en un juego, es algo que solo que solo lo puedes vivir por el medio de un videojuego. Y pues sí fue el mejor juego del año, aunque yo se lo hubiera dado a Vampire Survivor, pero eso ya soy yo siendo un Contreras. En fin, tienes a tu monito, empiezas a explorar el mundo, empiezas a encontrarte estos entes cristalinos, estas referencias a todo lo que había de antes, y tu mono se empieza a adentrar más que en las dinámicas con Rani, que en las dinámicas con Ricard, que en las dinámicas de tienes a Radán, matas a Radán, bueno, derrotas a Renala que perdió la cabeza después del divorcio o de la separación con Radagon, matas a Godric, empiezas a matar a semidioses y en tu mesa redonda, en este hub en donde aparecen varios personajes o los NPC importantes, empiezas a cumplir tu destino como Tarnished. En el Round Table, en la mesa redonda, existe este personaje llamado Gideon, que es básicamente Odín venido a menos, que en lugar de lo ve todo, lo oye todo, y él es el que te empieza a guiar. En estas guías conoces al grupo de Rani, a un blacksmith, a un brujo bastante loco, y a Blade, una de las sombras como Malekith de Marika, pero que aún está consciente, aún tiene su propia voluntad y está ayudando a Rani a acabar con la Orden Dorada y los avatares de la Orden Dorada en las tierras que son los dos dedos. Y literalmente es una mano con dos dedos. Esos son los avatares de la Orden Dorada en el mundo de Elden Ring. Y ella quiere acabar con todo eso, ella quiere traer lo nuevo. Siguiendo esa línea, matas a Radán y haces que las estrellas se vuelvan a mover porque Radán tenía tanto poder que las tenía detenidas. Liberas ciudades antiguas como Nokron y empiezas a investigar más de este trasfondo, empiezas a descubrir más sobre este, la locura de las tierras, el peso y todos estos tejes y manejes políticos de los dioses, de la corrupción inherente en las tierras en medio. Pero si sigues otros como Goldmask, que es la Orden Dorada pero bien hecha, o quieres matarlo a todo con la Flama Loca, o corromperlo todo como el Come Mierda o The Dung Eater, todo te da una visión del mundo incompleta. Y si tú empiezas a seguir todo y empiezas a seguir lo más posible, tu visión del mundo se empieza a redondear, pero eventualmente tienes que tomar una decisión para conseguir un final. Yo voy a narrar la historia como si yo siguiera a Rani. En esta historia, matas a muchos semidioses, rechazas a la Flama Loca haciendo que la doncella que te daba el poder de subir de nivel no te traicione, sino que ella se sacrifique para quemar al árbol y que tú puedas entrar. Porque sorpresa, sorpresa, el árbol al que tiene que entrar este Tarnished para volverse el nuevo Elden Lord o whatever, o Elden Lady, Marika lo tiene cerrado, lo tiene prohibido a la entrada, no pueden entrar aquí. Así que tienes que matar a Gideon, que es un fanático de la reina. Tienes que matar al último hijo y al primer Elden Lord, que fue Godfrey. Tienes que ir destrozando lo que dejó la Orden Dorada detrás, la filosofía de esa Orden Dorada.
También descubres lo que le sucedió a Godwyn, de que está muerto en espíritu pero no en cuerpo, y es el que ha traído la plaga de no poder morir a la tierra. Matas a la sombra de Marika, Malekith, y vuelves a liberar la muerte en el mundo, trayendo consecuencias. Mecánicamente no cambia nada porque ya sería muy difícil si te matan y hasta ahí llega tu monito, pero en temática logras liberar la muerte al mundo, logras regresar a la muerte, matas al último gigante justamente para que Malenia. Les dije que los nombres se complicaban mucho porque muchos inician con M, muchos con G y muchos con R. Yo digo que también esa es una influencia de George R. R. Martin junto con el incesto entre ciertos personajes. Y tú quemas el árbol, lo prendes en llamas, activas los últimos pasos de la destrucción. Ya pasó la guerra del Ragnarok, ahora es el momento de destruir Asgard y ver qué viene después. O puedes volverte el nuevo rey de Asgard si así lo deseas, pero estamos siguiendo el fin de la época de la luz y bueno, de la Orden Dorada, y estamos teniendo la época de las estrellas. En esta investigación también derrotas o matas a estos entes de las estrellas que te pueden dar pausa porque son muy peligrosos y muy agresivos, pero no entiendes si es porque están locos por la naturaleza del mundo o porque así son. En manera opcional puedes matar a Mog, el señor de la sangre, y dejar que el cuerpo de Miquela descanse en paz. También le das paz a Malenia, no, Melania es la otra y Malenia es la putrefacta. Hasta yo me confundo y soy bueno con nombres en ciertos momentos. Matas a Malenia, que se vuelve una diosa de la putrefacción. La matas, matas literalmente todo lo que queda del pasado. A Ricard, a Radán, a Mog, a Morgoth. Godwyn ya está muerto. Malenia, Miquela, todos ellos tú los matas. Todo personaje importante que se pudo haber tomado decisiones por ti están muertos. Y en tú te casas con Rani cuando la rescatas de que ella mató a los dos dedos en el lago de la pudredumbre, The Lake of Rot. Tú te casas con ella, te enteras de que el cuerpo era un muñeco y que Rani sacrificó su cuerpo antes de la guerra del Shattering, pero también, o del desquebrajo, creo que del desgarro, la guerra del desgarro o la guerra del quiebre. Pero también terminas matando a Blade, que se vuelve loco y quiere matar a Rani. El Blacksmith, que era de los aliados, se termina muriendo por ataques de Leyndell. Todo eso, es una tragedia horrible. Pero al final llegas a donde está lo que queda del anillo de Elden, del anillo antiguo, del Elden Ring. Y ahí es cuando confirmamos que Marika, que es la que lo había roto, es la misma persona que Radagon, que es quien lo está reconstruyendo. Tu monito mata a Radagon, que era el Elden Lord, el último Elden Lord antes del Ragnarok, que era básicamente el último dios que quedaba. Y también matas al avatar de la Orden Dorada, a esta bestia que representa el poder de la Orden Dorada y de este árbol dentro del mundo. Lo logras matar, y aquí vienen todos tus finales, en donde creas un mundo bajo la Orden Dorada pero sin la corrupción, donde creas este mundo horrible con la runa del come mierda, creas un mundo donde regresa la muerte, donde ya las leyes cambiaron, o si decidiste irte por la Frenzied Flame, por la flama loca, creas este mundo todo peligroso y que se empieza a consumir, y que la misma aliada que te daba los niveles no se sacrifica, pero te va a matar, son las implicaciones de ese final. O en el de Rani, que es el final de Loki, el final que cambia todo, le das la bienvenida a una nueva era, una era de noches y de estrellas, del cosmos, del planeta, porque la que es la nueva diosa era una empiria que a eso va, que trata de la luna, que trata del cosmos, de las estrellas, del frío. Y no hay un final bueno. También eso funciona mucho de la creación del mundo, la creación del setting es tan violento que ningún final puede ser y todos vivieron felices para siempre. No. Elden Ring toma mucho de que el precio de la guerra, el precio del sacrificio, de que tomar decisiones te van a llevar a perder cosas o a ganar cosas, a que no puedes satisfacer a nadie, a que el cambio trae sacrificios, de que tratando de los dioses o tratando de estas políticas no hay buenos, simplemente hay puntos de vista.
Y es una historia súper profunda para un videojuego, o es un setting muy profundo, que a diferencia de Bloodborne, que trata de la maternidad, de esta idea de dar vida, de dar luz, de la sangre, todo lo que eso conlleva, Elden Ring es la dignidad de un rey, es qué significa ser un rey, es qué significa ser un gobernante, qué significa hasta cierto punto ser un dios o un semidios, quien tome las decisiones de un mundo. Y todo se refleja en la parte más pequeña del juego. Y es algo que como escritores o como creadores de historias también tenemos que tener muy en mente, de que todo lo que tú escribas, de preferencia, tiene que reflejar la temática principal de tu historia. Tu trama y tu conflicto y tu tono tienen que respetar al tema, pero el tema también tiene que ir de la mano del tono, de la trama, de los conflictos, los 4 pilares narrativos de los que ya hemos hablado. Y quería hablar de esto con Elden Ring porque es el gran ejemplo actual. Uno podría decir que Baldur's Gate 3 también lo tiene, pero Baldur's Gate 3 tiene la ventaja de que ya es un setting con décadas de experimentación, con décadas de crecimiento y de desarrollo. Elden Ring es algo nuevo, Elden Ring es reciente, es el primero en ese mundo. Y si quieren escribir, o si quieren escribir una historia de fantasía épica, sí les recomendaría que vieran videos de la construcción de Elden Ring, que lo jugaran si es que pueden, o que vean un juego para que lo vayan entendiendo cómo lo muestran, para que ustedes lo apliquen. Y este fue el stream de hoy. Que les digo stream, pero realmente son como lecciones, son como pláticas diagonales, clases diagonales, discusiones y simposios de todo esto. Como si fuera universidad, de Universidad de Brian. Y así se va a quedar. Los voy a ver el lunes a las 5 p.m. horario Ciudad de México. Este bot va a estar arriba en YouTube, mismo canal, las crónicas donde Brian ha anunciado o la bóveda de Otranto, una de esos dos nombres. Creo que está en la descripción de Twitch el link. Ahí los veo si lo quieren ver, si le quieren dar un like, todo eso. Los veo el lunes para hablar de una herramienta narrativa, un tropo o un consejo de escritores o ejercicios de escritura que se pueden hacer. Yo soy Diego, soy escritor, sean buena gente y los veo el lunes.